Y como todos los jueves, esta noche damos la bienvenida al estudio del financiero Bloomberg a Gisela Rubac, directora general de Consultores y Marketing Político. Gisela, gracias por estar con nosotros. Hola Blanca, muy buenas noches. Pues ya lo veíamos. El Estado de México es la joya de la corona, dicho por muchos analistas. ¿Cómo está sucediendo en estos momentos la contienda que todavía no empieza el próximo lunes 3 de abril? Bueno, interesante, estamos viendo el posicionamiento de cada uno de los partidos, de cada uno de los equipos de campaña, con algunas, yo te diría, ya probaditas de qué va a suceder. Vimos lo que acaba de pasar hace 3, 4 días con la información de los parientes de la candidata del PAN, involucrados supuestamente en un tema de recursos pues no muy comprobados, que bueno, pues agarrar y pegar en ese tema, que yo siempre he dicho que las campañas de contraste tienen que seguir lo que dice el librito, y el librito de las campañas dice que cuando tú tienes una contienda donde compiten 3, si tú le pegas a uno o a una, la otra o el otro candidato al que tú no tocaste va a ser el beneficiado. Entonces, aquí vamos a ver cosas interesantes. Ayer comentábamos el registro, por ejemplo, de Delfina, donde ella dice que ella es Delfina primera y que su contrincante es Alfredo III. Entonces ya esto es una especie como de elección de reinados o qué cosa será. Y yo creo que toda esta parte lo vamos a ver. El spot que se filtró, que alguien filtró de la campaña de Alfredo del Mazo, donde saca en su spot como primer personaje a Josefina. Y entonces, bueno, pues empezamos a ver cómo se empieza a dar el juego, donde también otro spot tiene sobrepuesta la parte del primazo. Entonces, pues vamos a ver ahora sí que la elección de las finas, del primazo. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Donde también hay que tener claro que cuando tú tienes una competencia muy cerrada, la campaña de contraste puede tener un impacto, sobre todo en quienes no han tomado su decisión por quién votar. Vimos también que el PAN lanza al aire un spot con un asaltante, donde, bueno, pues a mucha gente que ha padecido este tema en el Estado de México, creo que les removió ese momento y esa circunstancia y esa situación. Y yo creo que estratégicamente hablando habrá que entender qué tipo de miedo tiene la gente. Porque, por ejemplo, el PAN ya cometió un error muy grave en la elección del 97, donde en la Ciudad de México en ese tiempo el problema más grave era un tema de inseguridad. Y el PAN sale con una serie de spots muy agresivos, que quizás algunos de ustedes los van a recordar, donde están los presos adentro de una cárcel golpeando, donde sale una cancha de fútbol prácticamente obscuras y una chica es ahí acosada y lo que sigue del acoso. Y cómo el miedo del 97, que era un miedo al tema de que te asaltaran, de que tú sabías a qué hora salías de tu casa, pero no sabías a qué hora regresabas, el PRD lo resolvió de una manera bastante interesante. Saca una lancha, donde esa lancha se van subiendo todas las personas y la lancha va rumbo hacia el sol. Y al final el sol pues era el logo del PRD. ¿Qué pasó en el 97? Pues bueno, pues lo que la gente le daba miedo, pues encontró en una campaña algo que le daba certeza y seguridad y se sube en esa lancha. Recordemos esos resultados. Gisela, yo quiero preguntarte, en las campañas de contraste, ustedes como analistas políticos, como consultores políticos, ¿cómo las diseñan? Es decir, se me viene a la mente que tal vez ahora que está el golpeteo entre los 3 punteros de las preferencias electorales hasta el momento, por ejemplo, que un consultor político diga, el puntero en este momento, supongamos, es Alfredo del Mazo,
contra él hay que ir, pero también no hay que dejar de lado, por ejemplo, a Josefina Vázquez Mota o a Delfina, que es la candidata de Morena. ¿Cómo es que se diseña una campaña de contraste para pues golpear a tus adversarios? Bueno, primero tú tienes que ver qué posicionamiento tienes, qué espacio tienes en la competencia electoral, quién está en primero, quién está en segundo, quién está en tercero. Pero el caso de México, del Estado de México es un caso muy interesante porque prácticamente es un empate entre los tres. Y eso va a implicar que el tema de la estrategia, yo creo que la parte más difícil será para el candidato del PRI, porque compite con dos mujeres. Y en esta parte, pretender atacar o comentar o descalificar y demás a una mujer, pues, y más ahorita en los tiempos que estamos, es un tema difícil. Creo que para las dos candidatas va a ser mucho más fácil y quizás no generando tanto tema de víctima o mártir con el candidato del PRI, cosa que al contrario sí podría hacerse. Pero yo creo que el ánimo ahorita de la gente en el Estado de México está más en un ánimo de querer saber cómo van a resolver los problemas. Que muchas más veces... que en el tema de estar en el ataque y la confrontación, porque ya de por sí el ambiente y el humor social están muy crispados, y cuando tú vas a crispar, que obviamente cuando tú eres oposición, otra vez el librito de campaña dice polariza. Claro. Nada más que aquí cómo polarizas, porque son tres. Tres donde tienes a un cuarto que va a entrar también y tienes 4 independientes que yo creo cada independiente jugará también comiendo un pedacito del electorado. Y entonces tú tienes que definir muy bien el juego y normalmente esto se hace con información, con encuestas, con grupos de enfoque, midiendo los materiales. Y yo creo que vamos a ver una guerra dura y fuerte porque siempre el Estado de México es el experimento para la elección del 18. Yo creo que vamos a ver una guerra muy fuerte en spots, donde hay una ley que te limita el contenido de los spots y hasta dónde, pero vimos lo que sucedió en las campañas del año pasado, que prácticamente eso no importó, porque el tribunal resolvió que era era libertad de expresión, perdón. Y yo creo que la batalla más fuerte va a ser la batalla de redes, que va a pasar en las redes sociales, cómo va a utilizar cada quien las redes sociales, donde ya tú puedes microsegmentar y llegar a públicos específicos, sobre todo en el tema de Facebook, y lo que hará seguramente toda la parte de videos en YouTube, más todo lo que se gire a través del WhatsApp. Ya lo vimos un programa que se graba con Delfina, donde tiene al director y productor de eso que estaban grabando, donde le dice, tienes que llorar más, llora más, saca lágrimas. Entonces, pues estamos viendo todas esas cosas y yo creo que eso es nada a lo que vamos a ver en la campaña, que se va a poner muy interesante. Sin lugar a dudas, Gisela, gracias por estar esta noche con nosotros y mucha suerte porque el próximo lunes 3 de abril pues ya empezamos.